Basta de malas noticias. Ay, sí, basta. Vamos a darnos distendernos, vamos a pasarla un gusto. bien. Vamos a homenajearlo a él, que está cumpliendo 50 años en la música. Exactamente, y que este viernes, aludiendo a esa canción que le escribieron Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, La Milonga del Trovador, va a hacer un streaming a las 9 de la noche por Ticketek. Un hombre que es sinónimo de música argentina, que es sinónimo de Julio Cortázar, que es sinónimo amigo de María Elena Walsh, de todos los grandes, porque él también es un grande de nuestra cultura, y tenemos de Piazzolla, de Horacio Ferrer. Bueno, la verdad que tenemos el gusto de saludar a Jairo en IP. Hola Jairo, Pía Slapka y Maxi Leniani, te saludamos, bienvenido. Hola, Un gusto Jairo. saludarte. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va eso? Un gusto, muy bien, muy contento, muy bien. Bueno, Bárbaro. primero felicitaciones, Jairo, 50 años en la Claro. música, por favor. Un aplauso para Jairo, la verdad. 50 años. ¡Qué tenacidad! ¡Wow! Tenacidad, mentira, talento, constancia, todo. Son muchos años, y la verdad que son muchos años, y a mí me parece mentira también, ¿no? Es algo extraordinario. Empecé exactamente, se conmemora la celebración, entre comillas, es por los 50 años de la grabación de mi primer disco, Así es. como Wow. Jairo, ¿no? Sí, Que fue en Madrid, en el año 1970. claro. Así fue. Exacto. Y en la previa, además de todo un recorrido, Jairo, que tiene que ver con todo lo que viviste vos, por ejemplo, en Francia, ¿no? Un país Sí. que te formó. Yo, por ejemplo, cuando te escuché, creo que fue en el Coliseo que presentaste Los Enamorados, veía ahí el fondo de Jacques Brel, decía, ¿cómo se nota que este hombre se formó con los grandes, ¿no? Digo, estamos hablando de uno de los grandes músicos de la música francesa. Digo, todos esos fueron parte del aprendizaje y que determinó también tu identidad musical en parte, ¿no? Mucho, yo creo, porque si bien es cierto que no estaba en mis planes ir a cantar a Francia, al principio no. Por supuesto, lo mío era ir a grabar un disco en España, luego regresar a la Argentina. Ese era el plan, o sea, así de simple. Claro. Me habían propuesto grabar, Luis Aguilé me había propuesto grabar para su productora en Madrid un disco en el 70. Tenía las canciones, a él le gustaba mucho la manera de cantar las que tenía, y me propuso grabar el disco. Fui, grabé, hice una carrera en España, llevaba 5 discos grabados ya y tenía una perspectiva muy buena de futuro. Había unas posibilidades muy grandes y era muy joven, ¿no? O sea que... Pero surgió la oportunidad de ir a cantar a París, a Francia, y eso se llevó un poco todo, porque después ya pasé un montón de años viviendo en Francia, sí. Y tuve la suerte de todavía de tocar los últimos, digamos, los últimos años de lo que se llamó la canción francesa, la chanson, la famosa Ay, cómo chanson suena, française. Johnson, qué pronunciación. La chanson française. Sí, eso es todo un estilo de música, Sí. Claro. porque en ese estilo supieron dosificar, digamos, de una manera casi perfecta, digamos, la letra y la música, porque es la tierra, el momento de los autores de canciones, los cantautores, ¿no? De ahí viene todo eso. Claro. La canción de autor viene de ese movimiento extraordinario que nació en la posguerra, ¿no? Así que... Claro. Y Jairo, no, nada, gente extraordinaria de la que pude conocer a muchos de ellos, ¿no? te quiero preguntar por algo que está vinculado con una figura del deporte, que a muchos va a Sí. sorprender. Vos contaste, creo que en ese mismo concierto que vi tuyo en el Coliseo, que cuando llegaste a Francia no sabías decir ni oui, y que hubo un señor importante de la camiseta de Boca, uno puede decir, con el tiempo, que fue fundamental en tu vida, ¿no? Bueno, sí, te estás refiriendo a Carlo Bianchi, sí. Así es. A Augusto Bianchi y a Margarita, su esposa, sí. Ya. No, ellos fueron, mira, cuando yo llegué a Francia, por supuesto, no hablaba nada de francés, tuve que hacer un aprendizaje de alto voltaje, digamos, para poder participar en distintos programas y demás, como si fuera un artista local, digamos, ¿no? Claro. Porque tenía mucho éxito y no sabía muy bien por qué. ¿Viste? Había una... sí, porque había un éxito, digamos, que no, era inexplicable para mí, pero bueno, yo creo que estaba basado sobre todo en el timbre de la voz, ese tipo de cosas que uno a veces no maneja como elementos, digamos, importantes y que lo tienen a la hora de que haya una repercusión o no de alguien, ¿no? Y bueno, Carlo Bianchi vivía ya en Francia y la familia Bianchi vivían ahí, él jugaba en el Paris Saint-Germain. Y ellos, ¿sabes qué me mostraron sobre todo lo que aprendí de los Bianchi? Esa capacidad extraordinaria de adaptación que tuvieron ellos, porque ellos se adaptaron muy bien a
a vivir en Francia, a vivir en París, ¿no? Claro, Carlos es una estrella del fútbol, pero quiero decir, aún siendo así, he conocido otros casos, por ejemplo, en los que la adaptación ha sido mucho más complicada y no han llegado a adaptarse con esa fluidez y esa facilidad con que lo hicieron ellos, ¿no? Y de ellos aprendí eso y digo que fue muy importante para mí porque después yo me fui a vivir a Francia y me fui a vivir con mi familia. Entonces tomé un poco el ejemplo de ellos en cuanto a la adaptación. Después, por supuesto, cuando vivís en un país y tenés que hablar el mismo idioma, y el idioma del lugar, tenés que, además, estaba incorporado como un cantante local, digamos, aunque se decía el argentino, Jairo, a un diario, una vez el diario Le Figaro, que es un diario muy tradicional de París, publicó en un pie de foto, decía que yo era el más francés de los argentinos y el más argentino de los franceses, ¿no? Y en realidad el aprendizaje fue muy rápido. Tuve suerte, pegué con ese idioma, pegó bien la cosa. Con otros idiomas no me ha ido tan bien, pero con el francés, a lo mejor la premura, esa cosa, ¿no? de tener que aprenderlo, me llevó a trabajar a lo mejor de una manera mucho más acertada y bueno, y por suerte es una carrera muy prolongada y muy bonita en París, años realmente inolvidables para mí, claro. Claro. Jairo, cuando uno está comenzando cualquier carrera, siempre está como con muchas inseguridades, incertidumbres, ¿no? Y va transitando el camino para construir y para llegar a su objetivo. Vos hoy, ya un hombre, bueno, que justamente, ¿no? Está celebrando los 50 años en la música, que es un montonazo. Me imagino que debes haber pasado por todo. ¿Qué le dirías vos hoy a Marito Gómez? Bueno, lo que pasa es que hay que armarse de paciencia, me parece, al principio. Y hay que creer mucho en lo que uno hace. Hay que tener mucha confianza en lo que uno hace y creer realmente, ¿no? Y amar profundamente lo que uno hace. Es decir, la música, las artes en general, pero la música, la actuación, ese tipo de cosas, son vocaciones muy precoces en general, ¿no? Empiezan desde muy chiquitos. En el caso de los cantantes, muchos han empezado a cantar en la escuela primaria, ese tipo de cosas. Luego se ha desarrollado. Yo empecé a cantar la primera vez que fui en la escuela primaria me hicieron cantar, que yo no sabía que sabía o que podía hacerlo, y no dejé de cantar nunca más. O sea, no hubo ni una pausa en mi vida, hasta que, bueno, atravesé por todos los estamentos, subí toda la escalera, digamos, primero de una manera amateur, por supuesto, como aficionado y demás, pero con mucha convicción, digamos, ¿no? Después, bueno, el tiempo, las cosas, las circunstancias me fueron llevando. Vine a Buenos Aires, estuve viviendo 5 años acá y después, cuando me fui a España, yo creo que me fui en un momento justo. Me fui cuando tenía 20 años a grabar el primer disco y creo que es una edad perfecta para empezar una carrera profesional, habiendo tenido, digamos, unos primeros pasos que vendrían a ser algo así como una preparatoria o como una escuela primaria, ¿no? Claro. Jairo, vos has compartido, hay muchas anécdotas tuyas con grandes artistas. Hablábamos con Pía fuera del aire de esa vez que le llevaste una melodía a María Elena Walsh y en media hora escribió El Valle y el Volcán. Digo, esas cosas envidiables, te las envidiamos, Jairo, vamos a decirlo, te las envidiamos un poquito. No, pero fuera de broma, cosas que son históricas con grandes artistas, comiendo con María Elena, con Cortázar. De toda esa gente, ¿qué aprendiste de cada uno de ellos? Muchas cosas, porque es gente de la que realmente se aprende. Has utilizado muy bien la palabra, es perfecto. De ellos se aprende mucho. Hay que ser un buen observador. Basta, yo creo, con ser un buen observador y saber escuchar. Y de ahí nacen muchas cosas, porque han sido todos gente muy, muy importante, ¿no? En el caso de María Elena, yo la conocí en el año 72, que fue el año, además, un año muy especial para ella, porque ese año escribió, por ejemplo, uno de sus himnos, digamos, icónicos, que es Como la cigarra, una de las canciones más hermosas del repertorio argentino, ¿no? Así es. Y después justamente se iba a vivir a Madrid. Fíjate vos la coincidencia, ¿eh? Y dice, bueno, nos vamos a ver ahí, supongo. Que yo le digo, sí, me encantaría. Y yo tenía 21 años en esa época. Y se fue a vivir ahí, a Madrid. Y ahí nos conocimos mucho más y empezamos a componer canciones. Y un día efectivamente le llevé una melodía y ella le puso la letra del Valle y el Volcán, ¿no? Eso.
Hermosa. Donde dice aquella frase maravillosa que dice: la eternidad es hoy, ¿no? Sí. Es impresionante. Maravilloso. Bueno, y después los demás también. Imagínate, tener a Yupanqui al lado. Si no aprendés, tenés que ser muy burro. Claro, O sea, claro. O aprendés o aprendés. muy poco observador o no interesarte directamente, ¿viste? Hay que tener también eso, ¿no? El interés por aprender. Y de esa gente se aprende mucho. Yo tengo la suerte de conocer, porque he hecho un trabajo con poesía de Jorge Luis Borges y he tenido la suerte de conocerlo, Borges, que para mí fue como el sueño cumplido, porque yo creo que de toda la cultura argentina, el que más admiraba yo, lo que más admiraba yo era la obra de Borges. Era ¿Y qué era esa obra con Piazzolla, la que grabaste? Y con Piazzolla, ¿no? Piazzolla escribió una canción para ese trabajo, Sí. que era un trabajo editorial, de la editorial Lago, que se llamaba Borges Cantado. Sí. Y ahí lo conocí a Borges. Y de ahí grabé el disco, que se llama Jairo Canta Borges. Y Borges tuvo la humildad de acompañarme a, qué sé yo, a un programa de televisión para Wow. hablar de proyectos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas Qué bárbaro. son insólitas, porque para un chico, un pibe de 25 años que te pase una cosa así, ya es como que enaltece mucho todo lo que vayas a hacer, le da una calidad, digamos, y te mete, digamos, en un ritmo y en una manera de trabajar con una exigencia, un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Claro. Después, ese nivel de exigencia se confirma conociendo a gente como Atahualpa, por supuesto como Piazzolla. Piazzolla era una máquina, Piazzolla era una cosa impresionante, ¿no? Fuiste y sos Una como un personalidad, elegido, Jairo, digo, teniendo la oportunidad de haberte, ¿no? Trabajado, codeado, compartido con tantas personas tan talentosas, ¿no? Y tan referentes, influyentes en un montón de aspectos, digo, te sentís como un elegido, digo, también tuviste la oportunidad de tener un encuentro con Perón, ¿no es cierto?, en Madrid. También, también, sí, es cierto, lo conocía, pero de una manera casual porque habían mandado una bobina, una película, ¿viste? En las bobinas, porque era fin de año, era la fiesta de Navidad. Y entonces había que llevársela personalmente, y la había llevado a Aguilé, desde acá de Buenos Aires. Creo que se la había dado Osvaldo Papaleo, si no me equivoco. Y después allá Aguilé dijo, no, se lo voy a mandar por un correo, dice, por un coche, no sé. Entonces yo que estaba con él le dije, no, se la llevo yo, así lo conozco personalmente, qué sé yo, tanto escuchar hablar de Perón, Claro. toda la infancia y demás. Y Teresa, que salíamos juntos, en ese momento éramos amigos, ¿viste? Con Teresa, que es mi mujer ahora, y Teresa me dice, yo te acompaño. A ella no le interesaba mucho el asunto, pero bueno, me acompañó, fue bárbaro, un día de nieve total en Madrid, Sí. un 24 de diciembre, y ahí le llevamos la bobina. Primero tuvimos problemas para ingresar porque era un día especial y porque se trataba de una personalidad, digamos, extranjera, muy importante, y había mucho cuidado, guardia civil, ejército, policía, Claro. y todo. Y al final, como que llevaba algo personal, y como no me habían dejado entrar del principio, me dije, bueno, yo me voy y me llevo la cosa y ya está. Pero me fueron a buscar porque se ve que le preguntaron a Perón, y él, cuando me volví, me hicieron entrar directamente. Y ahí estaba el tipo en el porche de la casa esperándonos, y estaba completamente solo, una cosa muy curiosa, porque me parece que pasamos 4 horas, una cosa así. Empezamos a hablar, hablaba él, nosotros lo escuchábamos, pero no hablábamos casi nada de política, se interesó mucho por lo que yo iba a hacer, como un chico joven había llegado ahí, yo tenía 22 años en ese momento, 21. Curioso por vos, digo. Sí, dice, ¿por qué llegaste a España? Esto, lo otro, y empezamos a hablar, y empezó a dar consejos sobre lo que tenía que hacer en España y sobre lo que no tenía que hacer, con respecto a las comidas, con respecto a un montón de cosas. Claro. Es como una persona mayor que te aconseja. Una cosa así. Mirá. Claro. Y estuvo simpático, y incluso estuvimos mucho tiempo, que él quería que nos quedáramos a cenar, porque era la Nochebuena. Ah. Y nos dijo, textualmente nos dijo, mire, va a venir una pareja de amigos, pero son viejos como yo, nos dijo. Claro. Entonces, un poco de juventud en la mesa vendría muy bien. Claro, Pero claro. yo me había comprometido con la familia de Teresa para ir a Claro. cenar una Nochebuena, y era la primera vez que iba a ir a la casa a cenar una cena familiar tan importante. Claro. Y entonces, cuando se lo comenté a él, a Perón, me dijo, no, tenés que ir ahí. El hombre que le dijo que no a Perón sería, ¿no? El título.
Pero Jairo, ¿te No, sentís no, como un elegido? Digo, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Digo, un hombre que tuviste la posibilidad de conocer tantas personas tan referentes, influyentes, celebrando hoy 50 años en la música, teniendo un matrimonio lindísimo y también tan largo con Teresa, con 4 sí. hijos, ¿no? Digo, me imagino que has trabajado mucho para poder sostener todo esto, ¿no? Sí, bueno, las cosas se fueron dando de manera tal que llegaron con una gran naturalidad. Es decir, cuando nos casamos, yo creo que no éramos conscientes, no era una cosa muy pensada, porque nos casamos muy jóvenes. Claro. Yo tenía 22 años y Teresa tenía 20, 21. Bueno, pero en esa Éramos época muy era, chiquitos. se casaban así tan acostumbraba. jóvenes, claro, se No, acostumbraban. no creas, no creas, no tanto? creas. En las ciudades no. Puede ser en los pueblos así más chicos, sí puede ser. Pero en las grandes ciudades no, ya había una costumbre, había una edad más o menos de los tipos que se casaban a los 27, 28, de ese tipo Claro. de cosas. Claro. Pero aquí sin ninguna experiencia ni nada, yo creo que fue una cosa, el instinto, ¿no? No sé, algo. Podría haber salido mal también, no lo sé. Claro. Esas cosas que no Sí. podría decirlo porque sería ficción, pero la verdad que salió tan bien que yo creo que hicimos muy bien en Jairo, hacerlo. te quería preguntar, para alguien que quizás, no sé con qué nivel de conciencia uno comparte esa habitué de estos genios, ¿no? Que vos nombrabas, no sé cuán consciente se puede ser de ser amigo de María Elena, de Cortázar, de toda esta gente extraordinaria. ¿Qué te pasa hoy con la gente que arranca? ¿Admirás a esos nuevos Jairos que hay dando vueltas y a quiénes en ese caso? Bueno, a mí me gustan mucho los jóvenes que empiezan y que tienen éxito además, porque ya gente que tiene notoriedad alcanzar y muy bien ganar porque tiene mucho talento. Hay muchos talentos en la Argentina. Yo, así por nombrar algunos de los 4, voy a nombrar 4 como si fueran Sí. D'Artagnan y los Mosqueteros. Sí. Podría decir, qué sé yo, Abel Pintos, Sin duda. Nahuel Penisi, Ayer estuvo con ayer. nosotros. Luciano Pereira, Aristimuño, y voy a nombrar a un quinto también, a ver, espera, a Rally Barrio Nuevo, por supuesto que admiro muchísimo Sí. su timbre de voz, su calidad y demás, ¿no? Total. Bueno, son gente muy talentosa y después de una generación un poquito anterior, qué sé yo, el Pedro Aznar, toda esa gente que son Claro. músicos extraordinarios, a los que quiero mucho y admiro mucho también, ¿no? Y Total. los sigo mucho, por supuesto, estoy muy al tanto de todo lo que hacen, me interesa Sí. todo lo que hagan, ¿no? Hay Claro. una anécdota muy particular en la cual el anterior a Jairo, Marito, conoció a uno que le decían el Flaco y que se apellidaba Spinetta y parece que fue un encuentro muy importante, ¿no? También es en tu historia. No, la verdad es que no llega a ser ni una historia siquiera. Yo cantaba en un programa que se llamaba La Escala Musical, para eso vine de Córdoba. Claro, claro. De Córdoba me contrataron, me hicieron un contrato anual, que ya de entrada tuve mucha suerte porque Claro. si habría una suerte importante, en un canal importante y en un programa importante también, tallado a medida para la juventud de clase media, en ese programa, era tremendo. Y actuaban los Gatos Salvajes, los Shakers, qué sé yo, Sandro y los de Fuego eran. En fin, y había dentro del programa un segmento que era una suerte de concurso, digamos, para nuevos cantantes, y un día se presentó Luis Alberto Spinetta. Sí. Spinetta se presentó y cantó una canción en ese... Y se vestía, estaba vestido igual que yo, una cosa rarísima. Se Porque ríe. además es curioso porque él tenía exactamente la misma edad que yo. Así que éramos chiquitos, teníamos 15 años en ese momento, ¿eh? ¿Y qué impresión te dio? ¿Qué impresión te dio? Te preguntaba Jairo. Sí, bueno, bárbaro, porque aparte elegí una canción que en esa época era una canción rara, porque era una canción de Palito Ortega, la que cantó. Mira. Era una canción rara dentro del repertorio de Palito Ortega que se llama Sabor a Nada. Sí. Bueno, sucede vida que últimamente... Una canción preciosa. Divina. Bueno, una canción de muy buen gusto al elegir esa canción. La verdad es que no me acuerdo cómo le fue y el resultado y todo eso no me acuerdo. Pero bueno, lo que hace que eso sea un recuerdo, digamos, importante, es que luego Spinetta se transformó en lo que se transformó y su evolución fue la que fue, ¿no?
se transformó a los pocos, a los 2 o 3 años ya estaba formando su grupo y ya empezó con sus grupos a destacar, ¿no? Y fue uno de los grandes músicos, porque sigue estando presente con su música, de los grandes músicos de Argentina, ¿no? Sí, Claro. indudablemente. Jairo, la verdad es que nos da mucho placer tener esta charla con vos, parar un poquito la pelota de la actualidad, salir de los temas que nos preocupan y hablar de las cosas que nos hacen bien. Se llama Rumor de Nido, esta presentación que vas a hacer el viernes a las 21, ¿correcto? Claro, el viernes a las 21, la entrada es por Ticketek Live. Sí. Y yo hice uno en septiembre en mi casa también, o sea, una versión, digamos, minimalista. Estaba en mi casa, en el living de mi casa, con mi guitarra nada más. Y con Jaco que me acompañaba, mi hijo Jaco que me acompañaba con la percusión y nada más. Esta vez lo voy a hacer en el patio de mi casa, es decir, en otro lugar. Otra locación. Sí. Pero me van a acompañar 2 músicos más, o sea que eso le da un carácter ya distinto, digamos, al show, porque permite musicalmente otras cosas, ¿no? Claro. Recordemos entonces, Jairo, ¿dónde la gente puede conseguir las entradas? En Ticketek Live. Bien, es este viernes. Rumor de Nido, Volaban tras de mí, que es uno de los versos de la segunda estrofa de Milonga del Trovador, que escribieron para mí Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Así es, una maravilla que crearon esos dos genios. Jairo, un placer enorme. Gracias por este despliegue de todo tu universo en IP. Felicitaciones por estos 50 años. Y a brindar por ese medio siglo de música. Sí. Muy amable, la verdad se los agradezco mucho. Les mando un abrazo muy grande. Y a través de ustedes a mucha gente que yo sé que está viendo el programa. Así un abrazo. Así es. Gracias, un abrazo. Jairo.